Buenos días, amigos y amigas. Les habla Jorge Roger Méndez Benavides, ciudadano costarricense, doctor en Ciencias de la Administración. Ustedes saben, amigos, que yo pues vengo indicándole a la ciudadanía costarricense desde 1997 que el modelo de la Segunda República de esta Constitución del 7 de noviembre del 49, todo ese modelo en administración de justicia, en administración ejecutiva, en la confección de normas y leyes y en la aplicación, viene dando estertores. Que la palabra estertor son los gemidos de agonía que entra una persona antes de morir. O sea, este modelo de la Segunda República está corrompido. Y al estar corrompido implica por consiguiente que ha desarrollado una serie de vicios que se ven en todos los poderes de la república. Y hago así poderes porque verdaderamente el único poder que hay en una república es el del pueblo. Todos los demás son poderes que se constituyen por la voluntad del pueblo a través de la Constitución. Es decir, que el poder ejecutivo, el poder judicial, el poder legislativo, realmente son funciones de gestión de gobierno. El que tiene el poder de transformarlos es el pueblo. O sea, poder es solamente aquello que se autodetermina. ¿Y a qué vengo con esto? Hay un caso terrible en Costa Rica que nos debería dar vergüenza a todos los costarricenses y principalmente vergüenza por la combinación que hay entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial a la hora de hacer expropiaciones. Y hablo de la finca Los Palmares, que se le expropió a doña Alba Mendoza, viuda de Paniagua, sacándola por la fuerza en los años 70 en el gobierno de Carazo de su propia finca. Luego esa finca dice que la expropiaron, pero no existe un decreto de expropiación ni la fotocopia de un cheque donde se pagó. Por eso es que el hijo de doña Alba, don Fran Paniagua Mendoza, tiene abiertas 14 causas para poder solicitarle al sistema de administración de justicia que le devuelvan esas fincas a sus verdaderos propietarios, que son su madre y sus hermanos. Entonces, ¿a qué voy con esto? Si hay 14 causas pendientes de resolución en los tribunales contenciosos administrativos, los que actualmente disfrutan de esas propiedades, que el ICT realmente hizo una cosa bárbara, tomó las propiedades mal expropiadas, es decir, robadas, porque esa es la palabra, porque si no está pagada está robada, si no está expropiada legítimamente está robada. Las dividieron en metros cuadrados, hicieron sociedades anónimas, las vendieron a $1 el metro cuadrado a unos extranjeros poderosos en finanzas, y ellos a su vez las revenden a $16,000 el metro cuadrado. Y es por eso que en el polo turístico Papagayo, porque estoy hablándole del caso Papagayo, tiene 14 juicios pendientes en los tribunales contenciosos administrativos, en esas propiedades que está peleando don Fran Paniagua Mendoza junto con su madre. Hay hoteles de 5 estrellas, y algunos hasta se apuntan a hacer 7 estrellas, y se venden una noche, para pasar una noche ahí se ocupa mucho dinero, $14,000 a $28,000 la noche. Algunos tendrían que vender la propia riqueza hecha en su vida para siquiera darse el placer de pasar una noche ahí. Una cosa de locos. Eso es solo para extranjeros. Pero lo peor de todo es que ahí hay árabes metidos, como el señor Karim Jamal, que contrató una firma de abogados, BLP Abogados, acá en Costa Rica, para meterle un pleito a don Fran Paniagua Mendoza y a su madre, es decir, lo que se llama el sucesorio de los Paniagua Mendoza, diciéndole que por haber metido ese pleito, o esos 14 pleitos, le está haciendo un daño al multimillonario Karim Jamal. Lo peor de todo no es que los abogados llegan y propongan el pleito, es que lo admita el juez de Nicoya. Cuando el artículo del Código Procesal Civil número 35.5 habla de la improponibilidad de un proceso, de una demanda, cuando no tiene ningún sustento material. ¿Y por qué tiene ningún sustento material? Porque si las 14 causas del contencioso administrativo están en trámite, no tienen sentencia, ¿de cuál daño hablan los abogados que protegen a Karim Jamal y que le meten esta demanda a don Fran Paniagua Mendoza y a su madre en los tribunales de Nicoya? ¿De cuál daño? Si efectivamente
Cuando vengan las 14 sentencias de los 14 procesos, ahí se verá en sentencia si efectivamente hubo daño o no. Pero ahorita, como el daño no está declarado, no puede ser admitido un proceso de demanda por el Tribunal Nicoyano al respecto, porque es obvio que el artículo 35.5 del Código Procesal Civil se lo impide. Óigame, y no solamente eso, hablemos de los artículos constitucionales número 39 y número 41, que ocurriendo a las leyes, todos han de recibir reparación de los daños, pero si el daño no existe el daño material, no existe el daño moral, porque no está declarado, más bien el daño lo recibió doña Alba y sus hijos, y por eso es que hay 14 causas pendientes. ¿Cómo es posible que el Tribunal de Nicoya haya tomado la causa y la ponga en trámite? Una cosa inaudita. Vean, yo he criticado mucho a Juan Diego Castro Fernández, pero hay que darle la razón a Juan Diego en ciertos aspectos, no en todo, pero en ciertos aspectos. Es que este Poder Judicial, vamos a decirlo así, y con todo el respeto que se merecen los ciudadanos magistrados, les preguntamos como ciudadanos nosotros, que somos del pueblo, del soberano pueblo, ¿a ustedes les falta autoridad? ¿Les faltan pantalones para poner en orden a estos jueces que admiten causas en contra de la norma? Es que si ustedes no ponen orden, es que se nota que el Poder Judicial está totalmente tomado por fuerzas extrañas del crimen organizado. Y son ustedes, los magistrados del Poder Judicial, los que tienen que ponerle orden a esos juzgados. Son ustedes los que tienen que dar pruebas de que efectivamente conocen, respetan e implementan la ley, señores magistrados. Pongan en orden al juez Aguilar de Nicoya, que toma una causa que no tiene ningún fundamento material, violentando la norma jurídica del Código Procesal Civil, la 35.5, de la improponibilidad de una causa que no tiene ningún sentido. A esto se le ha llamado el caso de doña Yaya, y está dándole mucha vuelta a esto porque hay muchos inversionistas que se están dando cuenta que están haciendo negocios con las entidades del polo turístico de Papagayo, y hay 14 pleitos, 14 causas en el contencioso administrativo que aún no han sido definidas. Y tan es así que los jueces del contencioso administrativo están anotando esas propiedades. Es decir, que dado el resultado a favor de doña Alba Mendoza y sus hijos, esas propiedades están embargadas. ¿Y quién va a adquirir un metro cuadrado de tierra en una propiedad embargada cuando tiene dos dedos de frente para entender de que efectivamente esa propiedad está en litigio? Una barbaridad. Esto es desconcertante. Por eso es que yo les recuerdo que el caso del polo turístico Papagayo, las 14 causas pendientes en los tribunales contenciosos administrativos que emitió don Fran Paniagua Mendoza, demuestran claramente el nivel de podredumbre de la Segunda República. Este modelo político-administrativo del 7 de noviembre del 49, que a su vez viene de 1871, es un modelo de oligarquías para las oligarquías y por las oligarquías, no del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Este modelo tiene que ser transformado en una constituyente, pero no la constituyente que se convoca por el artículo 196 de este cuerpo de normas, sino la autoconvocada cuando se va a un principio supraconstitucional, que es el principio de la soberanía y el principio de la libre autodeterminación de los pueblos, y que se implementa, se instrumentaliza a través de un certificado de autoconvocatoria individual que, unidos a otros certificados, crean lo que se llama la voluntad general. Y ese es el concepto más importante en teoría del Estado, porque si no hay voluntad general no hay Estado. Y el Estado que se construya y el orden que salga de la nueva constituyente hacia la Tercera República, efectivamente es un modelo político y administrativo salido de delegados nombrados por el pueblo, del pueblo y para el pueblo, y no de la oligarquía por la oligarquía y para la oligarquía, no de los masones por los masones y para los masones, no de los jesuitas por los jesuitas y para los jesuitas, no. Es que el Estado profundo en Costa Rica, ciudadanos y ciudadanas costarricenses, lo han dominado siempre, o los jesuitas, que ahora tienen otro nombre, o los masones.
Y siempre que hubo un golpe de Estado en Costa Rica, en 1870, en 1919, en 1940, siempre sube un masón. Masón era don Julio Acosta. Masón era, y subió en el problema de 1919 al poder de la República, a la presidencia. Masón era Otilio Late. Masón era precisamente don León Cortés. Masón era el general Tomás Guardia. Luego se arrepintió y salió de la masonería, pero cuando tomó el poder y dio el golpe de Estado era masón. ¿A qué vengo con esto? A que, de que algunas veces tienen razón estos masones de hacer alaraca y de hacer una agitación social, como lo está haciendo ahorita, tirándole duro al Poder Judicial, don Juan Diego Castro Fernández. Yo no puedo estar de acuerdo con Juan Diego en todo, porque Juan Diego, ahí hay un video donde Juan Diego sale despotricando contra don Rodrigo Chávez Robles y con doña Pilar Cisneros, y ahora están hechos uña y carne. Así que hay mucho que objetar en esa conducta política de don Juan Diego, pero algunas de esas observaciones son muy exactas. Son muy exactas porque efectivamente tanto don Juan Diego como otros abogados de Costa Rica han señalado la podredumbre del Poder Judicial. Y ese Poder Judicial tiene que ser transformado porque estos magistrados llegan a través de los partidos políticos. Por eso es que hay que eliminar para siempre la intermediación del poder que hace el partido político entre el soberano pueblo y las instituciones del Estado. Eso hay que eliminarlo para siempre en la constituyente autoconvocada hacia la Tercera República. ¿Y a quién le va a corresponder eso? A quien tiene el derecho de hacerlo. ¿Y quién es el que tiene el derecho de nombrar y revocar gobernantes o personas que son elegidas ya sea por voto o son nombradas? El soberano pueblo de Costa Rica, que está reunido, organizado, según esta Constitución, a partir del artículo 168, en distritos y cantones. Entonces, hablemos claramente. El caso Cochinilla, el caso Cementazo, el caso Llamberazo, que la Contraloría dice es que eso es privado. ¿Y dónde está la Procuraduría? Donde hay recursos públicos tiene que estar la Procuraduría. Ahí tiene que estar. Todo esto indica claramente que el modelo político y administrativo, el diseño que tiene esta república está dando estertores de agonía, pataleos de ahogado, para que lo comprendamos de una manera más fácil. Y requiere que los ciudadanos nos aboquemos al análisis de las leyes orgánicas de este país, la del ICE, la de la IA, la de la Caja, la de la Junta de Protección Social, la de las instituciones importantísimas como el PANI, debe existir o no la de CEP, si existe una subdirección de energía en el MINAE, o sea, ¿quién manda aquí en materia de energía? ¿Por qué la expropiación que se hizo para el desarrollo del polo turístico Papagayo en Guanacaste afectó a doña Alba Paniagua de Mendoza y a sus hijos, y esta labor en que no le han pagado las fincas, que no existe un decreto de expropiación, que no existe una fotocopia de un cheque? Y yo pregunto, ¿el presidente Carazo no había solicitado un dinero a un banco internacional para hacer el pago de esa expropiación? Y si la expropiación no se pagó, ¿dónde quedó el dinero? ¿Para qué se utilizó? Hay que ir a revolcar los archivos de los gobiernos anteriores para analizar dónde quedó esa plata. ¿Quién la tiene o para qué se utilizó? Porque efectivamente, si es mucho el valor de la finca y había que pagarla como corresponde y se hizo un préstamo para hacerlo, pero nunca se pagó, ¿en qué se utilizó el dinero? Y ahora viene Karim Yamal y los abogados de su firma BLP Consultores a decir que el que más bien se le está causando daños a ellos es doña Alba Mendoza, viuda de Paniagua, y don Fran. Pero ¿dónde le cabe eso a un tribunal aceptar una demanda de ese tipo? Esa demanda es improponible, según el artículo 35.5 del Código Procesal Civil. Costarricenses, hablemosle al Poder Judicial, hablemosle a estos magistrados del Poder Judicial, pongan en orden su casa, pongan en orden a sus jueces de las 3 salas, háganos el favor de demostrarnos claramente que a pesar de que ustedes llegaron a ese cargo a través de un partido político corrupto, o Liberación, o la Unidad, o los que hayan ahí en la Asamblea Legislativa, sean ustedes muy respetuosos de la toga que se les ha dado. Porque como dice don Fran Paniagua Mendoza, o se respeta el alma de la toga, o es que en lugar de alma lo que hay es la mano de la toga. Es decir, alguien que se llama crimen organizado en este país, que tienen rostros anónimos,
invadió el Poder Judicial y lo tiene enredado. Y lo tiene enredado. Y eso no es de ahora, porque ya Carlos Roberto Loria Quirós había dicho en su libro de Caro Quintero, Ricardo Allen, que el Poder Judicial estaba intervenido por el narcotráfico. Y lo demostró claramente cuando una persona que llegó a ser presidente del Poder Judicial de Costa Rica, en aquellos años era fiscal, y devolvió un año después la libreta del capo Caro Quintero, desfoliada, sin las hojas donde estaban los contactos telefónicos de los políticos corruptos de Costa Rica, que le permitieron que él entrara y saliera como perro por su casa. Ni siquiera lo detuvieron, ni siquiera lo procesaron, lo expulsaron de Costa Rica cuando había cometido delitos. Va a seguir la asquerosa impunidad en Costa Rica. Señores magistrados del Poder Judicial, les preguntamos, ¿van a detener o no van a detener ustedes la asquerosa impunidad que hay en Costa Rica? Señores magistrados del Poder Judicial, ¿qué va a pasar con la toga que ustedes usan? ¿Le van a dar honor a ese cargo, a ese salario que se ganan y a esa función tan importante? ¿O van a seguir disparando con sus omisiones o con su falta de acción contra el pueblo de Costa Rica, donde se admiten causas que son totalmente desfundamentadas, sin fundamento, improponibles, como esta que le están metiendo a doña Alba y a don Fran Paniagua, un extranjero, Karim Yemal, a través de los abogados de la firma que hicieron la demanda y que la admiten? Es que verdaderamente esto no tiene ni pie ni cabeza. Señores, amigas y amigos, analicemos claramente esto. El pueblo de Costa Rica requiere transformar el modelo político y administrativo a través de una constituyente autoconvocada, a través de los principios de soberanía del pueblo y libre autodeterminación de los pueblos. Porque el supuesto orden de esta constitución, cuando usted analiza y choca los artículos 2, 4, 9 y 196, se da cuenta usted de que el pueblo no existe, es un fantasma, está mencionado, pero no tiene un colón, un litro de gasolina, un planché, un techo, un galerón donde reunirse en distritos y cantones. Los que sí tienen plata, el Poder Judicial, el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo, las instituciones del Estado, y el pueblo, que es el soberano, que debe mandar las 24 horas y los 365 días del año, no tiene presupuesto para ejercer lo que dice el artículo 9, el máximo poder de la República. Aquí se lo voy a leer de nuevo, porque efectivamente dice, el gobierno de la República es popular, representativo, participativo, alternativo y responsable. Lo ejerce el pueblo, el primero. ¿Y qué poder puede ejercer un pueblo que no tiene presupuesto? Pero sí paga los salarios de todo el resto de los funcionarios, sí paga la tasa de interés de la deuda soberana, y sí paga todos los excesos que tiene que pagar. Pero él no se le asigna un colón en el presupuesto para ejercer su tal soberanía y su tal poder. Este es un disparate costarricense. Esto que tenemos aquí en el artículo 9, y si lo analizamos a la luz de el artículo 27, donde se garantiza la libertad de petición, pero la interpretación que hace uno de los juristas connotados del país, que se llama don Rubén Hernández Valle, en su libro La Constitución Política, comentada y anotada, me permito leer lo que dice el excelentísimo abogado Rubén Hernández Valle, hablando del artículo 27 sobre el derecho de petición. Dice una cosa increíble. Me permito leer aquí en la página 92, aquí donde está manchado esto de color rosado. Hablando del derecho de petición, que supuestamente el artículo 27 le garantiza en la Constitución, en forma individual o colectiva al pueblo de Costa Rica, dice así don Rubén Hernández. La única prohibición en materia de solicitud de derecho de petición es que formulen peticiones a nombre del pueblo. Ojo, la única prohibición es que se formulen peticiones a nombre del pueblo o en representación suya, arrogándose los peticionarios derechos que no les corresponden. Esta interpretación se deriva de un cálculo armonioso de los artículos 2 y 4 de la Constitución Política. O sea, el artículo 27 nos da derecho de petición en forma colectiva, y el comentario de don Rubén Hernández Valle, que va a ser precisamente uno de los elementos con los cuales
los magistrados de la Sala Constitucional deciden es que no puede hacerlo. Entonces, existe el pueblo. Como realmente dice el artículo 9 de esta Constitución, como un ejercedor del poder. No, no existe. Porque si vamos al análisis del artículo 2 y el artículo 4, dice que el artículo 2 la soberanía radica en la nación. Es muy importante entender ese concepto. También, de nuevo, vamos al comentario que hace don Rubén Hernández Valle respecto a qué es la nación. Porque ahí no dice pueblo, dice nación. Y efectivamente, dice acá don Rubén, en la página 23, comentando el artículo 2, dice que el titular de la soberanía desde el punto de vista político es el pueblo. Desde el punto de vista político. Ok, un discurso. Un discurso. Recuerde que políticamente todos tenemos una opinión de idéntico valor. O sea, en materia política, la opinión es una mercancía de idéntico valor. Pero aquí hay algo muy importante que dice don Rubén Hernández respecto a esto de qué es precisamente la nación. Y dice don Rubén lo siguiente. Dice así. Nuestra Constitución, siguiendo la línea jalonada por la doctrina francesa, atribuye dicha titularidad a, abre comillas don Rubén, la nación, cierra comillas. Es decir, al conjunto de generaciones pasadas, presentes y futuras del país, con cual le confiere al concepto de nación una interpretación cultural, además de política. Pero jurídicamente, ¿qué es la nación? La nación es, para efectos de intermediación política, el poder que tienen los partidos políticos a través del concepto de representación por el voto de la voluntad general. Es decir, el pueblo sigue siendo ninguneado, basureado y apartado del ejercicio de su poder soberano. Este video lo hago porque el caso del polo turístico Papagayo, los disparates que a veces observamos en los procesos judiciales, la falta de acción de los magistrados del Poder Judicial para ordenar estos jueces y estos juzgados, nos dicen claramente de que hay un río revuelto, de que el Poder Judicial está intervenido por el crimen organizado y que efectivamente valen más las amistades políticas a la hora de una decisión judicial que el apego estricto al espíritu de la norma. Porque el apego estricto al espíritu de la norma por el artículo 35.5 del Código Procesal Civil dice claramente que la demanda que le están poniendo BLP Consultores a nombre de Karin Yamal a don Frank y a doña Alba es totalmente improponible, no tiene fundamento material y sin embargo la admiten. Hay que esperar, de acuerdo a la ley orgánica del Poder Judicial, que los 14 casos que tienen que ver con el polo turístico Papagayo tengan sentencia para posteriormente definir si efectivamente hubo un daño de parte del sucesorio de los Paniagua Mendoza contra los actuales usufructuarios de esa propiedad, porque propietarios jurídicamente no lo son porque hay un pleito que no lo permite todavía decir. Pero, ¿y el ICT en todos estos años? ¿Dónde está la plata que Carazo pidió prestada para pagar esas fincas? ¿En qué se usó? ¿Por qué el ICT tiene un poder más allá del Código Civil para llevar a cabo expropiaciones, no las paga y luego las hacen sociedades anónimas y las vende? ¿Qué quisieron hacer con el polo turístico Papagayo? ¿Por qué no existe una auditoría que nos permita entender claramente a los costarricenses si el ICT ha operado en todos estos años de acuerdo con la ley? ¿O efectivamente se ha escudado en su ley orgánica para favorecer a las oligarquías, tanto nacionales como internacionales, para expropiar propiedades a costarricenses y no pagarlas y luego hacer ahí desarrollos turísticos faraónicos? Costarricenses,
al final de todo esto, el comentario que deseo plantear y dejar en todos ustedes es que tenemos que revisar como ciudadanos esta Constitución, tenemos que revisar las leyes orgánicas de los poderes de la República, de las instituciones más importantes, entre ellas el ICT, el ICE, el AIA, y analizar si están cumpliendo esa misión, si están logrando el interés público, si están respetando la dignidad humana, que es el principal principio que una constitución política debe ventilar y proteger. Si efectivamente se está cumpliendo en las decisiones judiciales con aquel principio constitucional de razonabilidad y proporcionalidad. Si efectivamente la administración pública está actuando con eficacia y eficiencia. Si efectivamente se está cumpliendo el artículo 39 y el artículo 40 y 41 de nuestra Constitución, que nos garantiza a todos la posibilidad de que, ocurriendo las leyes, se nos reparen injurias y daños que hayan sido sufridos a la propiedad de las personas o a los intereses morales. Costarricenses, el pueblo no puede permitir que el partido político siga haciendo y deshaciendo con la soberanía que se le da cada 4 años. Ya es hora de recoger esa soberanía. Ya es hora de eliminar para siempre la intermediación del partido político y de darle a los cantones y a los distritos su verdadera función como partidos. Los verdaderos partidos de Costa Rica son los distritos y los cantones. Y que cada cantón tenga un representante o dos, un hombre y una mujer, en lo que se va a llamar el Consejo del Pueblo, porque existen propuestas de organización del modelo político administrativo para la Tercera República. Carlos Roberto Loría las ha propuesto. Este servidor que les habla también las ha propuesto. Y usted tiene la obligación de leerlas, de mejorarlas y de proponer otras, de hacer cosas nuevas para el nuevo orden que Costa Rica debe tener. Les habla el ciudadano costarricense Jorge Roger Méndez Benavides, doctor en Ciencias de la Administración. Costarricenses, recuerden, somos libres, soberanos e independientes, pero esta Constitución del 49, que viene desde 1871, nos ha dado un modelo político-administrativo agotado. Está en agonía, está en estado de coma y tenemos que transformarlo a través de una autoconvocatoria o una constituyente, donde los delegados surjan del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, y no de la oligarquía, por la oligarquía y para la oligarquía, no de los partidos políticos, por los partidos políticos ideológicos y para los partidos políticos, no, del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. El pueblo tiene que debatir el destino de esta patria, la forma de organizarnos, la forma de escoger un modelo de justicia, un modelo económico, un modelo de desarrollo social. Tenemos que hacerlo nosotros los costarricenses, con nuestros recursos, con el nivel de inteligencia que el poderoso nos ha dado. Por eso es que recuerden que el principio más importante que la Constitución política protege es el de la dignidad humana. Y esa dignidad nos las han pisoteado en el modelo político administrativo de esta Segunda República. No nos hacen justicia. Y los señores magistrados del Poder Judicial les faltan pantalones y enaguas para poner en orden a esos juzgados. Señores magistrados, hagan su trabajo, gánense honradamente ese salario y luzcan esa toga de justicia que el pueblo les ha dado a través de los partidos políticos corruptos y efectivamente hagan su trabajo. Garantícenos un modelo de administración de justicia verdadero, potable, justo, donde se aplique la ley correctamente. Pongan en orden a esos jueces. No permitan que se abran causas cuando hay pendientes otras. Todo lo que conocemos es el principio de prejudicialidad. Costarricenses, les habló Jorge Roger Méndez Benavides. Que tengan un lindo lunes y que efectivamente lean la Constitución, lean las leyes orgánicas, hagan preguntas y efectivamente vamos a hacer la transformación inevitable de esta Segunda República que se nos ha corrompido. Un gusto saludarlos.